Me llamo Ramiro García Arnaiz, soy natural de aquí, de Villalmanzo, de la zona de Arlanza, de Lerma, y soy actualmente el presidente de Arlanza Denominación de Origen. Arlanza es una ADO, es una zona productora de vinos muy tradicional que habla por sí sola hoy que tenemos las imágenes y las tomas desde donde nos encontramos. Arlanza es esto que veis, es paisaje, es territorio, es tradición, es naturalidad, es vino en su estado puro junto a la naturaleza y es lo que nuestros antepasados nos dejaron, un patrimonio vinícola importante que durante muchos años ha estado olvidado, eclipsado por las grandes zonas famosas de vino, pero que aquí tenemos una tradición y una historia tan antigua y tan importante como los demás. Arlanza hoy es una zona residual de elaboración de vinos, una zona muy exclusiva. Es, como veis, una zona de minifundios donde el viñedo no está mecanizado. Aquí no se trabaja con máquina, no se trabaja de manera industrial. Las producciones son muy pequeñas y son viñedos que se caracterizan por una biodiversidad alrededor de ellos importante que les da a los vinos una personalidad y unas características diferentes al resto de zonas. Estos viñedos, como veis, son viñedos muy pequeños, de 20, 30 áreas, no llegan ni siquiera a la hectárea, rodeados de cerezos, de almendros, de monte bajo, de una biología muy rica, de un paisajismo, de una fauna también animal muy diversa, y eso a los vinos les dan una personalidad que no tienen otras zonas donde no vemos ni un árbol, que solamente vemos viñedos, viñedos, viñedos. Las plantas, en este caso las viñas, beben de su entorno y estas viñas beben de un paisaje, de un entorno, de una biodiversidad muy rica que le aporta esas diferencias respecto de otros vinos. Bueno, Arlanza está en mitad de, prácticamente en la mitad norte de la península, está equidistante casi a partes iguales este-oeste y no, con en el norte y Madrid. Se encuentra en la provincia de Burgos, en el sur de la provincia de Burgos, al norte de la zona de vinos de Ribera del Duero. Nos encontramos al oeste de Rioja y al este de Rueda, por ubicar la zona respecto de otras zonas de vinos. Es una zona alta, de altitud, 850, 900 metros de media. Aquí donde nos encontramos estamos a más de 1000 metros, sobre los 1000 metros un poquito más. Y es una zona que geográficamente, que en extensión abarca una buena extensión, casi como si fuera Ribera del Duero, pero que a nivel de producción somos muy, muy pequeños. Arlanza está compuesto, o sea, lo componen unas 400 hectáreas de viñedo, una producción anual media de sobre el 1.000.000 de kilos. Para nuestros oyentes y los que nos escuchan y se hagan una idea, pues con 1 kilo de uva se hace más o menos una botella de 3 cuartos, de 750 mililitros. Entonces aquí nuestra producción en botellas anual podría ser de alrededor del 1.000.000 de botellas, que puede parecer mucho, pero es insignificante si tenemos en cuenta que las zonas productoras famosas de España de vinos están por encima de los 100, 110 millones de kilos de uva y por lo tanto en más de 100 millones de botellas de producción anual.
Arlanza va desde donde nos encontramos, Covarrubias Silos, zona alta de la provincia de Burgos, en el sur de la provincia de Burgos, y va de este a oeste hacia Palencia, aglutinando 54 municipios de la provincia de Burgos, más 13 municipios de la provincia de Palencia. En Palencia va hasta la zona, hasta los municipios más importantes que son Baltanás, Torquemada y toda esa zona. Bueno, aquí se han encontrado vasijas con restos de vino de la época romana. Es decir, y aparte que hay calzada romana que cruzan, hay varias calzadas romanas que cruzan la zona de Arlanza y por lo tanto era zona de tránsito entre el norte de la península con el sur. Sería ruta para Hispalis, para el sur de España en la época romana, con lo cual seguro que sepamos desde la época romana, pero probablemente ya en la época de los celtas y de los íberos, que esto era zona celtíbera, celtibérica, pues ya había vestigios de vino en esta zona. Los mejores vinos del mundo son los que se producen en las zonas extremas, en las zonas límite. Arlanza es una de las zonas más extremas de España. Es extrema por altitud, es extrema por climatología, es extrema por salto térmico entre el día y la noche y es extrema también por latitud. Estamos en un punto donde 15 kilómetros hacia el norte, hacia Burgos, ya no hay viñas. Ya te tienes que ir al Valle del Ebro para entrar en Rioja o a la zona de Liébana, en la zona de Santander. Es decir, es una zona extrema, es una zona de viticultura heroica en algunas de las partes y eso nos da unas características que nos diferencian del resto de denominaciones de origen. Entonces ocupamos ese punto, ese espacio de zonas pequeñas, exclusivas, de vinos naturales, de vinos especiales, de vinos procedentes de una agricultura tradicional, no industrial y por lo tanto poco tratada, con lo cual ese es el momento y en el lugar donde estamos en respecto de las otras denominaciones de origen. Bueno, el mapa de OS en España supera las 70 denominaciones de origen, sin contar vinos de pago, vinos de villa, de pueblo, de parcela. Es decir, habría unas 20 figuras geográficas de protección geográfica a mayores más. Lo que sí que es cierto es que en España, por suerte o por desgracia, y para la mayoría de los consumidores, hay tres denominaciones de origen que destacan por cantidad y por tamaño, que son las tres R's, Rueda, Ribera y Rioja. Pero yo invito al consumidor a que indague y que encuentre y que busque, porque España tiene un mosaico de viñedo y de denominaciones de origen muy diferentes, muy ricas y muy interesantes de descubrir. Hay muchas denominaciones de origen en España, como he comentado antes, pero denominaciones de origen de vino incluidas o que formen parte de un parque natural hay muy poquitas. Un parque natural nos da un sello de diferenciación, de garantía, de espacio protegido, donde aquí la viticultura y la agricultura en general tiene unas normas específicas y protectoras y encontrarnos dentro de un parque pues nos da ese plus, ese carácter interesante, porque además aglutina un enoturismo muy rico, un espacio protegido en el cual se den vinos protegidos y vinos especiales, ¿no? Eso es lo que más nos puede diferenciar del resto de zonas que no tienen la suerte de pertenecer a un parque, ¿no? Los vinos de la DO Arlanza son vinos que mantienen un carácter y una personalidad diferente. Para mí son vinos que hablan, son vinos que expresan.
En el mundo del vino, como en muchas cosas, hay vinos estándares, vinos industriales y hay vinos con alma, hay vinos que tienen algo, que te lo dicen y que se expresan. A mí me encanta de los vinos de Arlanza que son todos los vinos cambian a medida que se oxigenan en la copa. Es decir, un vino de Arlanza en el momento en que le echas una copa te expresa unas matices y dentro de 5 o 10 minutos te expresa otros. Se abren, se oxigenan, los aromas cambian, los sabores cambian, en algunos casos se suavizan, en otros casos toman un carácter diferente. Al principio tienen una entrada tánica y vertical, con una acidez marcada debido a la altitud, y luego se vuelven sedosos, maleables, grasa en boca, entonces tiene unas características y unos comportamientos en las catas que son muy disfrutones, ¿no? Para mí el vino de Arlanza es interesante de tomar en cualquier circunstancia, porque tenemos vinos blancos, rosados y tintos para tomar desde por la mañana hasta por la noche y también para tomar en compañía o solo, y porque tienen esas características de que se expresan, de que se abren, que te van diciendo cosas y que sin duda te sorprenden. En la DEO Arlanza actualmente hay 18 bodegas establecidas con registro embotellador, pero hay 22 productores. Es decir, hay algunos productores que elaboran dentro de algunas de las bodegas. A diferencia de las bodegas tradicionales fábrica o bodegas industriales, las bodegas en Arlanza son en muchas ocasiones vinos de garaje, ¿no? Bodegas pequeñas, bodegas artesanales. Para mí una bodega que produce menos de 100.000 botellas es una bodega artesanal. Muy poquitas bodegas cuentan con una tolva de recepción y báscula, como es lo habitual encontrar en la mayoría de las bodegas industriales. Aquí toda la uva se recoge en cajitas de fruta de manera manual, toda la uva. El 98% de la uva se recoge con mucho cuidado, uva entera, selección en viña, que entra en bodega a través de otra mesa de selección donde hay una segunda criba y una segunda selección de calidad, y eso es lo que nos diferencia del resto. O sea, son bodegas de 25, 30, 80.000 botellas, donde el elaborador es el que hace todo, es viticultor, elaborador, director de marketing, director de administración, además es el que hace las visitas a la bodega y que te lo explica. Eso es un elemento también a tener en cuenta, porque no es lo mismo que te explique un vino, unas relaciones públicas, con todos mis respetos, a que te explique un vino el que lo elabora, el que lo siente, el que lo realiza, el que lo lleva adentro, ¿no? Es un plus que la gente no se puede perder cuando viene a Arlanza a visitar una bodega. Yo diría que en Arlanza está resumida o tiene la esencia de la viticultura familiar de antiguamente. En las zonas industriales, pues por suerte o por desgracia, todo está mucho más mecanizado, todo está mucho más estandarizado y las vendimias las hacen cuadrillas o gente profesional que se dedica a ello. En Arlanza todavía más del 90% de la vendimia se realiza a nivel familiar. Se vendimia el Puente del Pilar, por eso somos extremos también, porque somos los últimos en vendimiar de España, y porque se hace el puente, que también coincide con las maduraciones adecuadas, pero se hace el puente porque es cuando la familia viene, tiene esos días libre y se juntan, entonces son vendimias de fiesta familiar, donde se comen todos juntos en el campo o se come en la bodega, y desde niños a abuelos participan en el proceso de la recolección de la uva, igual que se hacía hace un siglo, ¿no? Entonces, esto es un valor, es una cosa que no ocurre ya en muy poquitas DOs, en muy poquitas zonas vinícolas, y que en Arlanza todavía seguimos teniendo esta costumbre, esta esencia y este espíritu familiar que sin duda también le da un carácter de cariño y de amor al vino. Nuestro gran reto es poner en valor las pequeñas producciones. Un viñedo de producción ecológica como tenemos en Arlanza, con producciones
3 veces inferiores a las clásicas producciones de zonas industriales. Aquí estamos en los 2.000 kilos, 3.000 kilos por hectárea, frente a lo que es industrial, que suelen estar en 7.500 o 7. Nuestro gran reto es cómo ponemos en valor una viticultura familiar, una viticultura heroica de bajas producciones que se traduzcan en una aceptación de mercado y en un conocimiento de mercado para dar salida a unos vinos especiales a unos precios además muy buenos. Alguna vez viene algún extranjero a la visita a la bodega, algún francés, y me dicen qué suerte tienen los españoles de tener acceso a vinos naturales, artesanales de este nivel a los precios que se venden en España. Esto en otros sitios, en otros países, sería impensable. Entonces, nuestro gran reto es hacer llegar al consumidor final y hacer llegar también al canal de distribución, que hoy creo que está más abierto que nunca a probar cosas nuevas y a probar vinos sin fama, vinos que no tienen, que no son conocidos, pero hacerles llegar a ese público para que disfrute de ellos, los conozca y a unos precios accesibles. Gracias a Internet, pues hoy hay gente que nos busca, que nos localiza y que gracias a eso pueden tener acceso a través de nuestras tiendas online. Porque a nivel de distribución somos vinos incómodos todavía para la distribución industrial o la distribución normal. Date cuenta que muchas veces no compramos lo que nosotros queremos, sino que cuando tú vas a tu supermercado de barrio o vas a tu gran superficie, tú compras lo que alguien ha decidido que tengas que comprar porque te lo pone a pie de mano. Los vinos de Arlanza hay que encontrarlos, hay que buscarlos y hay que llegar a ellos. No están en los sitios tradicionales o sitios normales de vinos estándares o de vinos industriales. Pues a nosotros nos llena de orgullo y satisfacción que bodegas del nivel de Valtravieso, que además es gente seria, profesional, que apuesta por la calidad por encima de todo, pues vengan y echen un ojo a lo que tienen en Arlanza. O sea, yo invito como presidente de la DO a otras zonas, a otras bodegas, a gente que ame realmente el vino y que quiera apostar por una zona en expansión y una zona con potencial, a que vean lo que hay aquí para que elaboren vinos súper exclusivos y vinos de alto valor añadido. Valtravieso ha sido el primero, ha dado ese paso y espero que no sea el último. Y desde aquí mi agradecimiento a esta bodega y a este grupo de profesionales que sabían muy bien dónde venían y que seguro que les va a salir muy bien. En Arlanza, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de no estar en un modelo de negocio de beneficios, porque aquí los costes son altos, los vinos no son caros y demás, hay iniciativas de gente joven, de nuevos proyectos que quiere elaborar, que buscan ese relevo generacional y que sin duda, pues eso nos va a hacer todavía existir, al menos durante un tiempo más en el futuro y esperando esa respuesta de la demanda y del consumidor, pues que también que nos haga estar mucho más en el mapa y mejor, ¿no? Entonces, entre eso, entre las nuevas tecnologías, entre la gente joven que apuesta, entre proyectos como Valtravieso que vienen a Arlanza, pues esperamos estar no tardando mucho en la mente y en las mesas y en el disfrute de nuestros consumidores finales. Los vinos de Valtravieso aquí pues reflejan el paisaje, reflejan lo que es Arlanza, el territorio. Durante muchos años los vinos, algunos gurús del vino han calificado vinos con demasiada madera, con demasiada aromas terciarios, con demasiada elaboración, con demasiada intervención que decimos en el mundo de etnología. A mí me gusta el proyecto de Valtravieso y los vinos que has comentado, como Mamblas, etcétera, y los otros vinos, porque son vinos que reflejan el paisaje de donde proceden, que saben a territorio, que son vinos, como he dicho antes, con personalidad. Son vinos que cambian, que te dicen cosas, con alma. Y sin duda, pues son unos buenos exponentes de lo que es Arlanza,
de lo que tiene que seguir siendo y que además anima a otros productores y a otros viticultores a seguir en esa línea. De alguna forma nos han marcado el camino haciéndonos más profesionales, más reflexivos y además nos han motivado a ser más independientes, porque por suerte o por desgracia, los enólogos que tenemos en Arlanza no todos son de aquí. No, las bodegas, por nuestro tamaño pequeño, no podemos pagar enólogos a tiempo completo en nuestras plantillas y tenemos que tirar de enología, de asesoramiento enológico de enólogos que trabajan en otras zonas. Y durante muchos años se ha cometido el error de copiar o elaborar a semejanza de las otras zonas. Y eso ha sido un error que estamos cambiando gracias a estos nuevos proyectos que están entrando y gracias a esta confianza en nosotros mismos que nos están dando estos vinos y estos proyectos que hacen que digamos, bueno, vamos a ser nosotros mismos. Vamos a hacer los vinos que reflejen la zona, unos radical wines, como ya hay algún proyecto que utiliza esa mención radical en cuanto a origen, en cuanto a fidelidad al origen. Entonces vamos a hacer vinos que reflejen la tipicidad de Arlanza y que nos den ese protagonismo, no vinos a imagen y semejanza de otras zonas. Dificultades, pues todas las que tiene el mundo rural, la España vaciada, falta de relevo generacional, falta de trabajadores para el laboreo de las viñas, para lo que es la poda, el arado, el cuidado de las viñas. Aquí perfectamente cualquier emprendedor que quisiera instalarse, con muy poquita inversión, un tractor pequeñito y 4 aperos, podría dar servicio a un montón de viñedos que están abandonados porque no hay gente que los pueda trabajar. Con lo cual hay una oportunidad de trabajo real para no uno ni dos, por lo menos 5 personas o 2 empresas o 3 empresas que tengan equipo para el laboreo. Esa es una de las dificultades que tenemos. Otra de las dificultades que tenemos es el tema de acceder a la distribución, como decía antes. En los canales de distribución buscan vinos famosos, vinos fáciles, porque lo que no quieren es vender, quieren tomar pedidos cuando van a visitar a los clientes. Y entonces en Arlanza necesitamos llegar a ese canal especializado, tienda especializada, restaurante donde el dueño quiere cuidar a sus clientes ofreciendo vinos alternativos, vinos diferentes. Necesitamos llegar a esos. Entonces, ¿cómo llegar con con nuestros pequeños o pocos recursos económicos que tenemos? Pues es uno de los retos y de las dificultades que también tenemos. Bueno, pues mira, pues lo vivimos como casi todos los que sufren un incendio, que los ves en la tele y piensas que a ti nunca te va a tocar. Lo ves lejano, te molesta, te fastidia, pero dices, bueno, cruzo los dedos, aquí no ha llegado. Bueno, pues no llega hasta que llega. Un incendio, como he dicho antes, Arlanza es territorio. Un incendio es Arlanza, es estropear territorio. Y estropear territorio es estropear el principio y el pilar básico que nos da razón a nuestra existencia, como vinos y como zona. Entonces, pues se vivió con mucha angustia y todavía más angustia cuando lo que se quemaban no eran unos árboles, que son las sabinas, los enebros, que tardan un montón de años en recuperarse. Porque una encina, bueno, puede ser cuestión de 30, 40 años, pero un sabinar tarda más de 100 años en llegar a ser o parecido a lo que era. Con lo cual, con mucha angustia. Eh, la otra cara de la moneda, pues es que la gente se ha movilizado, la gente se ha puesto manos a la obra a reforestar. Desde el Consejo Regulador tenemos un proyecto que se llama Un vino, un árbol, a través del cual hacemos partícipe a cualquier persona que se tome un vino de Arlanza, sabe que el 24% de lo que ha pagado por ese vino va destinado a una cuenta solidaria para hacer labores de reforestación y conseguir nuestra sostenibilidad y nuestro equilibrio paisajístico lo antes posible. Con lo cual, por un lado mal,
en cuanto a los daños que ha provocado el incendio, pero por otro lado es un revulsivo para tener más en cuenta nuestra zona, darle el valor que se merece y movilizarnos todo para apostar más por lo nuestro, desde campañas de reforestación hasta cuidado de las viñas, y sin olvidar que para evitar posibles futuros incendios, la viña es un cultivo que hace de cortafuegos ideal. Es decir, entre la zona de cereal donde el año pasado se provocó el incendio a la zona de monte, si hubiera gente que plantara viñedos, sería un cortafuegos fabuloso para evitar a futuro la repetición de estos incendios. Con lo cual, pues espero que esta desgracia nos sirva para que jóvenes viticultores se animen y planten en esas zonas alrededor del monte, y que a la vez que esos viñedos gozan de esas ventajas de estar en un parque natural y en una zona paisajística inigualable, pues que además tenga ese efecto cortafuegos. Pues bueno, un año después podemos decir que estamos bien, en el sentido de que la Junta de Castilla y León también se ha movilizado. El otro día leí una noticia en la cual se decía que ya habían limpiado prácticamente todas las zonas quemadas, habían quitado esas plantas muertas, esas plantas quemadas, y las han preparado para ya la reforestación. A través del Consejo Regulador y con la iniciativa de Un Vino Un Árbol, hicimos ya una jornada de reforestación en el mes de marzo, en la cual plantamos 3 hectáreas de sabinas, y gracias a proyectos también como el de Valtravieso, que apuestan por esta iniciativa solidaria, de Un Vino Un Árbol, pues esperamos obtener los fondos suficientes para poder replantar y seguir replantando al menos 2 o 3 años a posteriori, e intentar pues igualar, pues eso, paliar lo más posible estos efectos negativos. Arlanza es parte de mí. Yo hago Arlanza y Arlanza me hace a mí, ¿no? A nivel profesional, pues sí, he tenido varios cargos y varios puestos, he viajado por medio mundo porque me dedico a la docencia y al emprendimiento, pero ya a mi edad, hago ahora mismo, me puedo permitir el lujo de hacer lo que más me gusta, que es hacer vinos, elaborar vinos en la zona donde empezaron mis abuelos. Desde niño soy nieto de viticultor y desde niño he vivido en la viticultura en casa. Entonces, pues hago lo que me hace feliz, y me hace feliz hacer vinos buenos, hacer vinos, y para mí la mayor emoción es cuando alguien toma uno de mis vinos y le veo que asiente, que disfruta y que le gusta, ¿no? Entonces, por un lado me siento feliz de recuperar una zona, de poner en valor mi pueblo y Arlanza, y por otro lado me siento feliz también porque hago lo que más me gusta, que es hacer disfrutar a la gente a través de los vinos.